Arrastraba a 6 niños por el camino seco, con el rostro marcado por años de abandono y cansancio. El pueblo fingía que no existía, o peor aún, la culpaba por seguir viva. Cada puerta cerrada era una herida, cada mirada torcida, una condena. La noche en que la lluvia invadió el techo de paja y la fiebre quemaba la piel de la más pequeña, cayó de rodillas. Ya no quedaba nada, solo el silencio, hasta que unos pasos desconocidos se acercaron a la puerta. Aquel hombre no pidió nada. Pero lo que trajo, lo cambiaría todo. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que pasó después nadie podría haberlo imaginado. En este rincón olvidado de la Tierra Roja, la compasión no es más que un mito que se cuenta en los altares, pero que nunca baja a las calles de tierra. Elena lo sabía bien, pues cada vez que sus pies descalzos rozaban el polvo del camino, sentía cómo las miradas de los vecinos se apartaban, como si su pobreza fuera una peste capaz de secar las cosechas. No había en el pueblo una mano extendida ni una palabra que no estuviera cargada de un juicio silencioso. La gente caminaba deprisa al verla venir, protegiendo sus bienes con un egoísmo que cortaba más que el frío. Para ellos, ella ya no era una persona, sino un recordatorio incómodo de la desgracia, una sombra que caminaba entre los vivos sin permiso para existir plenamente ni reclamar un lugar en el mundo. Elena tenía apenas 30 años, pero el espejo del agua en el cubo mostraba el rostro de una mujer que parecía haber vivido medio siglo bajo el látigo del sol. Los surcos en su frente no eran solo arrugas, sino cicatrices profundas de un dolor que se negaba a marchar, grabadas por noches de vigilia y días de cargar un peso que no le correspondía. Sus manos, antes suaves, ahora eran toscas y ásperas, con las uñas quebradas de tanto buscar sustento en una tierra que parecía haberse vuelto estéril por pura malicia. Cada movimiento de su cuerpo denunciaba un cansancio que iba más allá de los músculos. Era una fatiga del espíritu, una pesadez en los huesos que le recordaba, con cada paso, que la dignidad era un lujo que su bolsillo no podía permitirse. Hacía ya un año que el silencio se había instalado en su hogar de forma definitiva, justo cuando la mina decidió tragarse a su marido para nunca devolverlo. Joaquín se fue una madrugada con la promesa de traer la paga completa, pero lo único que regresó fue el eco de una explosión lejana y la noticia de que la galería se había colapsado sobre sus sueños. La compañía minera no ofreció indemnización ni consuelo, cerrando sus puertas con la misma frialdad con la que se cierra una tumba sin nombre. Elena se quedó esperando en la entrada del socavón, viendo cómo los capataces tachaban el nombre de su esposo de una lista, borrando su existencia con un simple trazo de tinta negra mientras el mundo seguía girando con total indiferencia. A sus espaldas, 6 almas pequeñas colgaban de sus harapos verdes, formando una hilera de pájaros hambrientos que apenas si se atrevían a piar. Sus hijos habían aprendido demasiado pronto que el hambre no se cura con llanto, sino que se soporta con una paciencia mística que ningún niño debería conocer. Caminaban en un silencio sepulcral, con los estómagos pegados al espinazo y los ojos grandes, fijos en la espalda de su madre, como si fuera el único faro en medio de una tormenta que no terminaba de escampar. No había juguetes en sus manos ni risas en sus labios, solo el instinto básico de seguir adelante, de no quedarse atrás en ese camino de piedras donde la debilidad se pagaba con el olvido más absoluto. El primer golpe real contra su frágil resistencia llegó en la figura de don Carmelo, el hombre que poseía media región y que no toleraba que un solo talle de maíz creciera fuera de su control. Apareció en la pequeña parcela de Elena montado en un caballo que valía más que toda la casa de la viuda, con una sonrisa que no era de cortesía, sino de victoria anticipada. Sin desmontar, clavó sus ojos en la miseria de la mujer, disfrutando del poder que le otorgaba ver a una madre desamparada. Para él, Elena no era más que un estorbo legal.
una pieza de ajedrez que debía ser removida para expandir sus dominios sobre la tierra que Joaquín había comprado con sudor y promesas que ahora parecían no valer nada. ¿Cómo piensas pagar, Elena? Una mujer sola no puede mantener esta tierra y las deudas no se borran con oraciones, dijo don Carmelo con una frialdad que helaba la sangre incluso bajo el sol de mediodía. Sus palabras no eran una pregunta, sino una sentencia dictada desde la altura de su silla de montar, cargada de una lascivia mal disimulada que hacía que Elena quisiera cubrirse con sus propios harapos. Él sabía que ella no tenía nada, que sus ahorros se habían esfumado en el entierro simbólico de un marido sin cuerpo y en las raciones de frijoles que apenas alcanzaban para una semana. El terrateniente no buscaba justicia, sino sumisión, esperando que la desesperación la empujara a entregar lo último que le quedaba por un puñado de monedas. Aquella tarde, empujada por el hambre que rugía en las entrañas de sus hijos, Elena se vio obligada a caminar hasta el mercado del pueblo para mendigar lo que fuera. Buscaba aunque fueran las sobras que otros tiraban a los perros, los restos de verdura marchita o el pan duro que ya nadie quería comprar en los puestos de madera. Sin embargo, lo que encontró fue un muro de indiferencia más sólido que las paredes de la iglesia. Los comerciantes movían sus canastas para que ella no las tocara, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera arruinar la mercancía. Nadie le ofreció una naranja golpeada ni un puño de arroz, ignorando deliberadamente la súplica silenciosa que emanaba de sus ojos cansados. La humillación alcanzó su punto más amargo cuando Elena se acercó a un puesto de carne, esperando que el carnicero le regalara los huesos que usualmente descartaba al final de la jornada. El hombre, un tipo gordo de risa fácil, la miró con un desprecio que dolió más que un golpe físico antes de arrojar los restos al suelo, justo en medio de un charco de lodo. «Ahí tienes, viuda, a ver si así dejas de dar lástima», gritó para que todos lo oyeran, provocando las risas de los que pasaban por allí. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, deseando que la tierra roja la tragara junto a sus hijos, para no tener que soportar la mirada burlona de una sociedad que celebraba su caída. En medio de ese escarnio público, una mujer del pueblo, vestida con seda y cargada de rosarios, se detuvo solo para lanzarle una advertencia que sonó como una maldición. «Tu mala suerte atraerá la desgracia a todos nosotros, Elena. Deberías irte antes de que el cielo nos castigue por tu pecado de ser tan pobre», le espetó con una soberbia religiosa que no dejaba espacio para la caridad. Elena no respondió, pues no le quedaban fuerzas para defenderse de palabras que la daban por muerta antes de tiempo. Apretó las manos de sus hijos y emprendió el regreso a su choza, sintiendo el peso de cada reproche como si fueran piedras amarradas a su cuello, hundiéndola más en el fango del desamparo absoluto. Al llegar a su casa, el silencio que la recibió no era de paz, sino una presencia sólida y opresiva que pesaba en el aire como la humedad antes de una gran tormenta eléctrica. Se sentó en el suelo de tierra batida, rodeada por sus 6 hijos que la miraban esperando algo que ella ya no podía darles, ni siquiera una mentira piadosa. El aire dentro de la choza era denso, cargado con el olor de la paja vieja y la resignación de quienes saben que han llegado al final de su camino. Elena cerró los ojos y se abrazó a sí misma, sintiendo cómo el mundo exterior se cerraba con violencia, dejándola sola en una oscuridad donde la esperanza parecía haberse extinguido para siempre. El hambre en el desierto tiene un sonido particular, un crujido seco que nace en las entrañas y se extiende hasta las puntas de los dedos, recordándoles a los vivos que su carne es solo un préstamo de la tierra. Elena observaba a sus 6 hijos amontonarse en un rincón de la choza, buscando un calor que las paredes de adobe y paja ya no podían retener frente a la crueldad de una noche que se cerraba sobre ellos. No había en esa estancia más que el eco de respiraciones cansadas y el vacío de una olla que ya no guardaba ni siquiera el rastro del maíz. El pueblo, con sus luces distantes y sus puertas atrancadas con el cerrojo del egoísmo,
parecía una galaxia inalcanzable para una mujer que solo conocía el lenguaje de la pérdida y el peso muerto de un apellido que nadie quería pronunciar. La calma se rompió con la violencia de un trueno que pareció partir el cielo en dos, anunciando la llegada de una tempestad devastadora que no tardó en descargar su furia sobre el techo podrido de la vivienda. El agua comenzó a caer en torrentes, transformando los caminos en ríos de lodo y aislando aún más a la familia en su isla de miseria, mientras el viento golpeaba las tablas sueltas con una fuerza que amenazaba con arrancar la construcción de sus cimientos. Elena se puso de pie, sintiendo cómo el frío le calaba hasta los huesos, intentando cubrir con su propio cuerpo a los más pequeños, quienes se despertaban sobresaltados por los relámpagos que iluminaban el interior sombrío con una claridad fantasmal que hacía que todo parecería una pesadilla de la cual no podían despertar. Pronto, la lluvia encontró las debilidades del sapé y comenzó a filtrarse por los enormes agujeros del techo, encharcando el único jergón donde los niños intentaban refugiarse de la inclemencia. Las gotas, frías y pesadas, golpeaban el suelo de tierra batida creando charcos que se extendían rápidamente, obligando a Elena a mover a sus hijos de un lado a otro en un intento desesperado por mantenerlos secos. Cada estruendo del cielo era seguido por el llanto de la hija menor, que ardía en una fiebre incipiente mientras su madre buscaba trapos viejos para intentar tapar las goteras, dándose cuenta con horror de que nada de lo que hiciera sería suficiente para detener el avance del agua que lo invadía todo. En medio de la oscuridad absoluta, solo rota por la luz errática de los rayos, Elena sintió que el vacío en su pecho se convertía en un agujero sin fondo que amenazaba con tragarse su voluntad de seguir luchando. Recordó las palabras de don Carmelo, esa sentencia de que una mujer sola no podía sostenerse, y por un momento, la tentación de rendirse ante el peso de la injusticia fue casi irresistible. Sus hijos, temblando de frío y con los ojos grandes, llenos de un miedo que ninguna caricia podía calmar, la miraban buscando una seguridad que ella no poseía, obligándola a tragar su propio llanto para no derrumbarse frente a ellos. El aislamiento era total, una condena de soledad en la que el mundo parecía haberlos olvidado a su suerte bajo el rigor de la tormenta. Desesperada, la mujer se arrodilló sobre el suelo húmedo y elevó un grito al cielo, una plegaria muda cargada de rabia y súplica que se perdió entre el estruendo de los truenos y el silbido del viento. Rogó por una salida, por un milagro que detuviera el sufrimiento de los seres que más amaba, mientras sus manos se aferraban a una pequeña imagen de Nuestra Señora, la única posesión que la codicia de los acreedores no había logrado arrebatarle. No pedía riquezas ni el regreso de lo perdido, solo un respiro, un rincón seco y un poco de paz para que sus hijos no tuvieran que aprender que la muerte era la única forma de escapar de la miseria absoluta. En ese momento de quiebre, el sonido de la lluvia fue interrumpido por algo distinto, algo que no pertenecía a la naturaleza. A través del ruido incesante de la tempestad, Elena creyó escuchar un golpe rítmico, un sonido pesado que se abría paso entre el viento y que hizo que su corazón se detuviera por un instante. No era el crujir de las ramas ni el golpe del agua contra la madera, sino algo deliberado, una presencia humana que se acercaba a su puerta en medio de la madrugada más oscura de su vida. El miedo, ese viejo compañero, se instaló nuevamente en sus entrañas, haciéndola pensar en bandidos o en los hombres de don Carmelo que venían a terminar el trabajo de expulsarlos de la parcela. Con las manos temblando, Elena se levantó y buscó a tientas un cuchillo de cocina con el mango rajado, preparándose para defender lo poco que le quedaba frente a la amenaza desconocida. Cuando los golpes en la puerta se repitieron con mayor insistencia, Elena se acercó con pasos vacilantes, preguntando con una voz que apenas lograba superar el estruendo del exterior, ¿quién se atrevía a buscar refugio en un lugar tan miserable? Una voz masculina,
grave y cargada de un cansancio que parecía venir de otra época, respondió pidiendo un rincón donde resguardarse de la furia de los elementos, asegurando que no traía malas intenciones. Tras un largo momento de duda, movida por un instinto que no pudo explicar, la viuda descorrió la tranca y abrió la puerta, encontrándose con la figura imponente de un forastero que parecía haber sido escupido por las sombras mismas de la montaña. El hombre estaba empapado, con la ropa sucia de barro y una mirada que reflejaba un dolor tan profundo como el de la propia Elena. Aquel hombre, que más tarde se identificaría como Mateo, entró en la choza con movimientos lentos, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano, mientras el agua escurría de su chaqueta y formaba charcos a sus pies. No era un joven, pero en sus hombros anchos y en sus manos grandes se adivinaba la fuerza de quien ha pasado la vida luchando contra la piedra y el metal en las entrañas de la tierra. Su presencia, lejos de traer el caos que Elena temía, trajo consigo una extraña calma, un peso de realidad que parecía equilibrar la desesperación que reinaba en la estancia. Mateo observó a los 6 niños amontonados, viendo en sus ojos el hambre y el frío, y algo en su rostro endurecido por el tiempo se suavizó, revelando una compasión que no pedía explicaciones ni exigía agradecimientos inmediatos. Elena, aún con el cuchillo en la mano pero con la guardia baja, observó cómo el forastero se quitaba el sombrero y se sacudía el agua antes de ofrecerle una disculpa por la intrusión en una hora tan intempestiva. No hubo en él miradas de juicio, ni la lascivia que ella estaba acostumbrada a recibir de los hombres del pueblo. Solo un respeto silencioso por la lucha que se libraba en aquel hogar en ruinas. Mateo se acercó al fogón de barro y, viendo que solo quedaban cenizas húmedas, comenzó a buscar entre sus propias pertenencias algo que pudiera ayudar, mientras Elena lo guiaba hacia el rincón menos inundado de la casa. Por primera vez en meses, no estaba sola frente a la inmensidad de sus problemas, y el calor de una presencia humana real comenzó a disipar el frío que amenazaba con congelar su alma. Antes de que el primer rastro de luz comenzara a secar el lodo del exterior, Mateo ya se encontraba trabajando, movido por una urgencia que no nacía de la obligación, sino de un sentido del deber que Elena no comprendía. Sus manos hábiles comenzaron a reparar la puerta que pendía de una sola bisagra, usando trozos de madera y cuerdas viejas para devolverle su función de escudo contra el mundo exterior. No pidió comida ni pago, solo se dedicó a tapar las goteras más urgentes con una destreza que parecía milagrosa a los ojos de los niños, quienes lo observaban con una mezcla de miedo y fascinación desde su rincón. En ese silencio de ayuda práctica y desinteresada, Elena sintió que algo en su interior se agrietaba, permitiendo que un pequeño brote de esperanza comenzara a crecer entre las ruinas de su existencia. Al amanecer, el cielo lucía un azul tan limpio y transparente que parecía querer pedir disculpas por la violencia de la noche anterior, dejando que los primeros rayos del sol secaran lentamente el lodo que aún cubría los alrededores de la pequeña choza. Mateo ya estaba afuera mucho antes de que Elena abriera los ojos, con la camisa de manta empapada de sudor y las botas enterradas en la tierra roja que empezaba a ceder bajo su esfuerzo incansable. Sin mediar palabra ni esperar una invitación formal, se había apoderado de las herramientas oxidadas que el difunto Joaquín había dejado abandonadas a su suerte detrás del cobertizo, y con una paciencia que solo poseen los hombres que han aprendido a esperar en la oscuridad, comenzó a enderezar los postes de la cerca que la tempestad había derribado con un soplido de desprecio. El sonido rítmico del martillo golpeando la madera podrida se convirtió en el primer latido de esperanza que la parcela escuchaba en meses, un eco que parecía anunciar a los 4 vientos que la vida se negaba a ser enterrada bajo el polvo del olvido.
Los 6 niños se asomaron por la puerta uno a uno, moviéndose con la cautela de pequeños animales que salen de su madriguera tras una inundación, con los ojos bien abiertos y fijos en la figura de aquel gigante que no les gritaba ni les lanzaba miradas de asco por su suciedad. Mateo se detuvo por un instante, se limpió el sudor de la frente con el dorso del brazo curtido y les dedicó una mirada que, aunque cargada de una seriedad profunda, no contenía ni rastro de la amenaza constante que ellos estaban acostumbrados a recibir de los hombres que bajaban del pueblo. Elena salió finalmente a la baranda de madera, apretando su viejo chale contra el pecho como si fuera una armadura, capaz de protegerla contra las dudas que le nublaban el juicio sobre aquel extraño. ¿Quién era este forastero que decidía quedarse a reparar una ruina sin pedir nada a cambio? En un mundo donde incluso la piedad tenía un precio de sangre y donde nadie daba un paso sin esperar una recompensa inmediata. El hombre no levantó la vista de su tarea, concentrado en ajustar una bisagra que parecía a punto de deshacerse por el óxido acumulado de años de abandono y lágrimas. No había en sus gestos la lascivia que ella temía encontrar en cada desconocido, sino una especie de duelo compartido, una sombra en su mirada que hablaba de un hombre que también había sido triturado por el destino y buscaba redención entre las maderas rotas. La parcela comenzó a transformarse bajo el cuidado silencioso de Mateo, no con grandes obras arquitectónicas, sino con esos detalles pequeños y prácticos que transforman una choza en un hogar y no solo en una sala de espera antes del cementerio municipal. El techo ya no lloraba agua helada sobre los jergones donde dormían los niños, y el aire dentro de la vivienda se sentía repentinamente menos denso, como si la presencia del hombre hubiera absorbido parte de la humedad y la desesperación que amenazaban con enfermar a los más pequeños. Elena se encontró a sí misma preparando una jarra de café con los últimos granos que guardaba con celo, movida por una cortesía que creía muerta en su corazón de viuda, y al entregárselo, el roce de sus dedos le devolvió una calidez humana que no sentía desde que la mina le arrebató su mundo. Mientras el sol subía en el firmamento, Mateo empezó a limpiar el terreno baldío que don Carmelo tanto codiciaba, retirando con sus propias manos las piedras y la maleza que se habían adueñado de la tierra durante el largo año de luto y abandono total. Con una fuerza que parecía emanar de las mismas raíces de la montaña, abrió surcos profundos en la tierra roja de México, preparando el suelo para unas semillas que Elena no sabía de dónde sacarían, pero cuya promesa ya empezaba a brillar en el aire seco. Los niños, contagiados por esa energía nueva y vibrante, empezaron a recolectar ramas secas y a jugar alrededor de él, recuperando poco a poco ese color en las mejillas que el hambre y el miedo constante les habían arrebatado hacía ya demasiado tiempo. El rumor de que un hombre extraño de hombros anchos se había instalado bajo el techo de la viuda invisible corrió como la pólvora por las calles empedradas del pueblo, donde la malicia ajena es el único alimento que nunca falta en las mesas de los vecinos. Las mujeres, esas que antes cruzaban la calle con desprecio para evitar el saludo de Elena, ahora se detenían en las esquinas para señalar con el dedo cargado de veneno y murmurar sobre la decencia perdida de una madre que metía a un vagabundo en su casa. El aire del pueblo se cargó de un juicio moralino que ignoraba por completo el hambre que la familia había pasado, pero que se escandalizaba ante la posibilidad de que Elena encontrara un respiro que no fuera dictado por la voluntad del terrateniente local. Al caer la tarde, Mateo se sentó en el desgastado escalón de la entrada principal, observando el horizonte con una melancolía tan profunda que parecía pesarle más que el cansancio físico de toda una jornada de trabajo bajo el sol inclemente. Elena se acercó y se sentó a una distancia prudente, compartiendo un silencio que ahora ya no era de opresión insoportable, sino de una tregua necesaria antes de que la noche volviera a cerrar el mundo sobre ellos. Intentó preguntarle de dónde venía,
Pero el forastero solo respondió con frases cortas sobre caminos largos, minas que solo devuelven polvo y una vida de errante que no dejaba espacio para las raíces, cerrando su pasado con una llave que ella, por respeto o por miedo, no se atrevió a intentar forzar esa noche. Dentro de la pequeña choza, por primera vez en muchos meses, se escuchó un murmullo suave de voces infantiles que ya no era de llanto desgarrador, sino de una curiosidad recuperada que buscaba respuestas en la figura misteriosa del hombre que les devolvía la seguridad. Los niños le hacían preguntas sobre las herramientas que usaba, sobre los pájaros que empezaban a regresar a los árboles cercanos, y Mateo les respondía con una paciencia infinita que Elena nunca habría esperado de un hombre de su porte y pasado evidente. Ella lo observaba desde las sombras de la cocina, dándose cuenta de que la mayor herida de sus hijos no era solo el estómago vacío, sino la falta de una presencia que les recordara que el futuro no tenía por qué ser una condena a la miseria y el desprecio social. Don Carmelo, desde su hacienda protegida por muros de piedra y rencor, recibió la noticia del forastero con un silencio gélido que sus capataces sabían que precedía a los actos de violencia más calculados de la región. No le importaba la moralidad de la viuda, pero el hecho de que alguien se atreviera a intervenir en sus planes de quedarse con la parcela que él consideraba ya de su propiedad era un insulto personal que no pensaba tolerar por mucho tiempo. Golpeó su mesa de caoba con un puño cargado de anillos de oro, sintiendo que Mateo era una piedra en el zapato que debía ser removida antes de que el ejemplo de resistencia y dignidad se contagiara a los otros campesinos que aún trabajaban bajo su bota tiránica. A pesar de la amenaza invisible que empezaba a rodear la propiedad como una sombra hambrienta, la noche trajo una paz que Elena no recordaba haber sentido desde que Joaquín se despidió de ella por última vez en la entrada de la mina de oro. Se acostó en su humilde jergón, escuchando la respiración pausada y regular de sus 6 hijos y el crujido leve de la madera que Mateo había asegurado con tanta dedicación durante las horas de luz solar. Fuera, el viento soplaba con una suavidad casi maternal, acariciando las hojas del pequeño huerto que empezaba a tomar forma en medio de la tierra roja, como una promesa de redención que se negaba a morir a pesar de todo el dolor acumulado en el pasado. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la choza, ya no con el frío del abandono, sino con un calor que olía a tierra removida y a la leña que Mateo había apilado meticulosamente junto al fogón de barro. Elena se despertaba antes que sus hijos, sintiendo el peso del luto un poco más ligero sobre sus hombros, mientras observaba a través de la ventana cómo la figura del forastero ya estaba encorvada sobre los surcos de la parcela. No había en sus movimientos prisa, sino una cadencia ancestral, la de un hombre que sabe que la tierra no se conquista con violencia, sino con una entrega absoluta que no admite distracciones ni quejas. Aquella estampa de labor constante, en medio de un terreno que todos daban por muerto, le devolvía una sensación de seguridad que ella había enterrado junto con el cuerpo ausente de su marido en las profundidades de la mina. Sin embargo, esa paz incipiente era vigilada desde la distancia por los ojos de los hombres de don Carmelo, quienes rondaban el camino real levantando nubes de polvo rojo con sus caballos, como una advertencia silenciosa de que la tiranía no descansa. Elena los veía desde el pozo, sintiendo cómo el miedo, ese viejo perro fiel, le mordía nuevamente los talones, recordándole que su pequeña victoria contra el hambre era una afrenta directa al poder del terrateniente. El pueblo entero observaba desde sus portales, esperando el momento en que la cuerda se tensara tanto que terminara por romperse, pues en ese rincón de México, la justicia era un concepto que solo se aplicaba a quienes tenían el oro para comprarla. La viuda sabía que cada poste enderezado y cada semilla plantada por Mateo era un desafío que don Carmelo no pensaba perdonar, alimentando un rencor que crecía con la misma fuerza que el maíz. Mateo no hablaba de su pasado,
pero sus manos hablaban de la piedra, del metal y de los túneles donde el aire escasea y la oscuridad se vuelve una presencia física que te aplasta los pulmones. Elena lo observaba limpiar las herramientas de Joaquín, tratándolas con una reverencia que ella no terminaba de comprender, como si cada objeto tuviera una historia que el forastero respetaba profundamente sin necesidad de palabras. En sus momentos de descanso, el hombre se quedaba mirando hacia las montañas donde se ocultaba la entrada de la mina, con una expresión de duelo que Elena reconocía perfectamente en su propio espejo interior. Era la mirada de un sobreviviente, de alguien que ha visto cómo la tierra se traga a los hombres para quedarse con sus riquezas, dejando fuera solo el rastro de una ausencia que el tiempo no logra borrar por completo. La presión social en el mercado del pueblo se volvió insoportable cuando Elena bajó a buscar un poco de sal, enfrentándose a los susurros venenosos de las mujeres que se cubrían el rostro con el rebozo al verla pasar. La acusaban de haber olvidado su decoro, de permitir que un desconocido se instalara en su hogar sin el permiso de la moralidad local, ignorando que el único decoro que Elena conocía era el de mantener a sus 6 hijos con vida. La humillación pública no era nueva para ella, pero ahora sentía que las palabras tenían un filo diferente, una intención de herirla donde más le dolía, cuestionando su capacidad como madre por aceptar la piedad de un extraño. Regresó a su parcela con el pecho oprimido, dándose cuenta de que la libertad que Mateo le ofrecía a través del trabajo tenía un precio muy alto en ese pueblo de prejuicios arraigados. El calor del mediodía caía sobre la tierra roja como un manto pesado, distorsionando el horizonte con el espejismo de una prosperidad que Elena se negaba a creer posible después de tanta miseria acumulada. El sudor le corría por la espalda mientras ayudaba a Mateo a acarrear agua del riacho, sintiendo el aroma de las plantas que empezaban a brotar en el huerto, desafiando la sequedad del aire y el desprecio de los vecinos. Cada gota de agua vertida sobre los surcos era un acto de fe, una rebelión contra el destino que parecía haber dictado que sus hijos debían crecer entre el polvo y la desolación más absoluta. La sensorialidad del campo, con su olor a sol y a vida que renace, empezaba a sustituir al aroma rancio del hambre y el encierro que había dominado su existencia durante el último año de soledad. Los hijos de Elena, antes asustadizos como pájaros frente a un depredador, empezaron a rodear a Mateo con una confianza que a ella le resultaba desconcertante y hermosa a la vez. Lo seguían por la parcela imitando sus gestos, aprendiendo a distinguir las hierbas buenas de las malas, y descubriendo que la fuerza de un hombre no siempre se manifestaba en golpes o gritos de mando. Mateo los trataba con una paciencia mística, permitiendo que sus pequeñas manos participaran en las tareas del campo, dándoles un sentido de propósito que los alejaba del abismo de la tristeza en el que habían caído. Elena los observaba desde la cocina, sintiendo un nudo en la garganta al ver cómo el forastero llenaba los huecos de una ausencia que ella no podía cubrir sola, devolviéndoles una infancia que creía perdida para siempre. Una tarde, el cura del pueblo apareció en el camino, escoltado por 2 de las mujeres más ricas de la villa, con la clara intención de investigar la irregularidad de la vida que Elena llevaba en su propiedad. No traían consuelo ni pan, sino una lista de preguntas cargadas de una soberbia espiritual que pretendía dictar cómo debía comportarse una viuda frente al desamparo total. Mateo no se escondió, sino que los recibió con el sombrero en la mano, pero con el pecho erguido, sin bajar la mirada frente a la autoridad que nunca se había preocupado por el hambre de los niños hasta que la decencia social estuvo en juego. Elena se puso al lado del forastero, defendiendo su hogar con una firmeza que sorprendió a los visitantes, quienes no esperaban encontrar resistencia en una mujer que siempre había caminado con la cabeza baja por la vergüenza. Esta es mi tierra, y este hombre me está ayudando a que mis hijos no mueran de hambre, algo que ninguno de ustedes se ofreció a hacer durante el invierno.
dijo Elena con una voz que no tembló frente al juicio de la iglesia. Las mujeres se indignaron, murmurando sobre la ingratitud y el pecado. Pero el cura, al ver la limpieza del lugar y la salud de los niños, se quedó en silencio por un largo momento antes de retirarse. Fue el primer acto de rebeldía consciente de Elena, una ruptura con el miedo que la había mantenido encadenada a la voluntad de los otros durante toda su vida adulta. Mateo no dijo nada tras la partida de los visitantes, pero su mano rozó brevemente el hombro de la viuda. Un gesto de apoyo silencioso que valía más que todos los discursos de justicia que ella había escuchado. Don Carmelo no tardó en reaccionar ante el fracaso de la presión social, enviando a su capataz principal a entregar una nota de desalojo basada en una supuesta deuda que Joaquín había dejado pendiente antes de su muerte en la mina. Era una mentira burda, una invención legal para reclamar el terreno ahora que veía que alguien estaba dispuesto a trabajarlo y sacarle provecho fuera de su control absoluto. Elena leyó el papel con las manos temblando, sabiendo que en ese pueblo la palabra del terrateniente era ley, y que el juez de la villa comía en la mesa de la hacienda de don Carmelo todos los domingos. Mateo tomó el documento, lo observó con una frialdad gélida, y le aseguró a Elena que no permitiría que le arrebataran lo que legítimamente le pertenecía, aunque tuviera que enfrentar a todo el ejército privado del hacendado. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía ajeno a las miserias de los hombres, Elena sintió que el vínculo con el forastero se había transformado en algo más profundo que la simple gratitud por la ayuda recibida. Ya no era solo el hombre que reparaba el techo o araba la tierra. Era el escudo que se interponía entre su familia y la voracidad de un mundo que solo entendía de poder y sumisión. El silencio de la parcela ya no era opresivo, sino que guardaba la promesa de una batalla que estaba por comenzar, una lucha por la dignidad que se libraría sobre la tierra roja de México. Elena cerró los ojos pensando en la bolsa de oro que Mateo mencionaría más adelante, dándose cuenta de que el verdadero tesoro ya lo tenía entre las manos, la valentía de reclamar su propio destino frente a la adversidad. El sol de la tarde caía con una pesadez de plomo sobre la tierra roja, haciendo que el aire vibrara con ese espejismo de calor que borra las fronteras entre el suelo y el cielo. Elena observaba a Mateo desde el quicio de la puerta, viendo cómo sus manos grandes y nudosas se hundían en la tierra para arrancar la mala hierba que amenazaba con asfixiar las pocas hortalizas que habían logrado brotar. No había en esa escena rastro de la desesperación que antes dominaba la parcela. Ahora, el ritmo era otro, más pausado y lleno de una intención que ella apenas comenzaba a comprender. El forastero no solo estaba removiendo el polvo, estaba reconstruyendo un orden que la injusticia y el luto habían hecho pedazos, devolviéndole a la viuda la sensación de que su hogar no era un cementerio de esperanzas, sino un lugar donde la vida podía volver a echar raíces si se la cuidaba con suficiente paciencia. La tranquilidad, sin embargo, era tan frágil como el cristal soplado, siempre acechada por las siluetas de los hombres de don Carmelo que patrullaban el lindero del camino con una arrogancia que no necesitaba palabras para ser una amenaza. Elena sentía el frío en la boca del estómago cada vez que escuchaba el relincho de un caballo extraño o el crujido de las ramas secas bajo botas que no pertenecían a su hogar. Sabía que el terrateniente no permitiría que una mujer sola y un extraño desafiaran su control sobre la región por mucho tiempo, y esa certeza flotaba en el aire como el olor a ozono antes de una descarga eléctrica. Cada vez que cruzaba la mirada con Mateo, veía en él la misma alerta, un instinto de defensa que solo poseen quienes han aprendido que la paz es una tregua corta, que el destino te concede antes de volver a golpearte con más fuerza. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja violento que parecía anunciar un incendio celestial, Elena descubrió a Mateo sentado junto al pozo, con la camisa abierta
y la mirada perdida en las cicatrices que cruzaban su pecho como senderos de una guerra olvidada. Esas marcas no eran de cuchillo ni de balas, sino del roce constante de la piedra y el metal en las profundidades de la mina, vestigios de un tiempo donde el aire era un lujo y la oscuridad su única compañía. La viuda sintió un nudo en la garganta al reconocer en ese cuerpo el mismo lenguaje de sacrificio que había visto en su difunto Joaquín, dándose cuenta de que el forastero compartía con ella un duelo que iba más allá de las palabras. Era el silencio de los sobrevivientes, la carga invisible de quienes han visto caer a otros mientras ellos seguían de pie, preguntándose por qué el destino les había permitido volver a ver la luz del sol. Los 6 niños se acercaron a él con la curiosidad intacta de los cachorros que buscan protección en la manada, rodeando a Mateo con preguntas que él respondía con una suavidad mística que contrastaba con su porte imponente. Por primera vez en un año, los pequeños no hablaban de hambre ni de miedo, sino de las plantas que crecían o de los pájaros que hacían nido en el cobertizo reparado, descubriendo que un hombre podía ser una mano tendida y no solo una ausencia que deja un hueco en el estómago. Elena observaba esa escena desde la sombra de la cocina, sintiendo que algo en su interior, algo que creía muerto y seco, empezaba a ablandarse con la humedad de la gratitud y la esperanza. Ya no era solo la viuda invisible del pueblo. Ahora era el centro de un pequeño universo que se negaba a colapsar frente a la voracidad de los que querían verla derrotada y sin tierra. El rumor de la decencia perdida volaba sobre las calles del pueblo como un cuervo hambriento, alimentado por la lengua bífida de los vecinos que no soportaban ver que Elena ya no mendigaba sobras en el mercado. En las esquinas, las mujeres se cubrían el rostro con el rebozo y murmuraban sobre la ofensa que significaba para la memoria de Joaquín que un desconocido durmiera bajo el mismo techo que la viuda, ignorando que el techo antes dejaba pasar la lluvia sobre las cabezas de 6 niños hambrientos. El juicio moral era la forma que tenía la gente de castigar a Elena por su resistencia, por no haberse dejado morir de tristeza, como dictaban las normas de una sociedad que solo celebraba a los mártires silenciosos. Ella caminaba con la frente en alto, sintiendo que el desprecio ajeno ya no tenía el poder de hundirla, pues tenía en su parcela una verdad mucho más sólida que cualquier chisme de lavadero. Mateo pasaba las noches en vela, sentado en el escalón de la entrada con la mirada fija en las sombras que proyectaba el monte, preguntándose si el momento de revelar su verdadera identidad estaba cerca o si el secreto era su única forma de protección. El peso de la bolsa de oro, esa herencia de sangre y sudor que Joaquín le había confiado antes de que la mina se lo tragara, quemaba en su interior más que el sol de mediodía sobre la nuca. Había pasado un año buscándolos, luchando contra sus propios fantasmas y contra la tentación de desaparecer en la inmensidad del camino. Pero el rostro de su compañero muerto lo seguía en cada rincón de su mente, exigiéndole justicia. El silencio de la noche en la Tierra Roja guardaba su confesión, pero el miedo a que la verdad destruyera el frágil equilibrio de ese hogar lo mantenía con los labios sellados, esperando una señal que solo el tiempo sabría darle. La tensión alcanzó un nuevo punto de quiebre cuando un emisario de don Carmelo apareció en el camino, trayendo consigo un papel sellado que exigía el pago inmediato de una deuda inexistente bajo la amenaza de un embargo judicial. Elena tomó el documento con las manos temblando, sintiendo que las letras negras eran garras que intentaban arrancarle lo poco que había logrado reconstruir junto al forastero en esos pocos meses de trabajo incansable. Sabía que el juez de la villa era un hombre que comía en la mesa del hacendado y que la ley en esa región de México se escribía con la tinta de los poderosos, dejando a los pobres sin más defensa que su propia voluntad. El emisario no se bajó del caballo, limitándose a observar con desprecio la pobreza del lugar antes de escupir al suelo y advertirles que la paciencia de su patrón se había agotado definitivamente ese mismo día.
Elena no bajó la cabeza como solía hacerlo antes, sino que sostuvo la mirada del mensajero con una firmeza que nació de las entrañas mismas de su dignidad recuperada, dándose cuenta de que ya no tenía miedo a perderlo todo, porque ya lo había perdido antes. «Dígale a su patrón que esta tierra es de mis hijos y que aquí nadie se moverá mientras yo tenga un soplo de vida en el pecho», dijo con una voz que no tembló frente a la arrogancia del jinete. Mateo se puso al lado de ella sin decir una palabra, pero su sola presencia fue suficiente para que el hombre de don Carmelo tirara de las riendas y se alejara al galope, levantando una polvareda que ocultó su huida cobarde. Fue un pequeño triunfo, una chispa de rebelión que encendió un fuego nuevo en el corazón de la viuda, demostrándole que el respeto no es algo que se pide, sino algo que se toma con las manos propias. El calor del aire se volvió espeso y pegajoso, cargado con el olor de la tormenta que se gestaba en las montañas, recordándole a Elena que la naturaleza, al igual que los hombres, siempre guarda un zarpazo final para los desprevenidos. En el huerto, las plantas de maíz se mecían con un sonido seco, como si estuvieran susurrando advertencias sobre lo que estaba por venir, mientras los niños buscaban refugio en la sombra del cobertizo ante la inminencia del aguacero. Mateo comenzó a asegurar las ventanas con la misma meticulosidad con la que se prepara un barco para navegar, movido por un presentimiento que Elena compartía en silencio, pero que no se atrevía a nombrar en voz alta por temor a invocar la desgracia. La sensorialidad del ambiente, con su aroma a tierra mojada y a miedo antiguo, envolvía la parcela en un abrazo asfixiante que presagiaba el fin de la calma ficticia que habían disfrutado. Al caer la noche, la viuda y el forastero compartieron una jarra de café junto al fogón, viendo cómo las llamas danzaban en las paredes de adobe, proyectando sombras alargadas que parecían gigantes, protegiendo su pequeña fortaleza de paja. El silencio ya no era un enemigo que le recordaba su soledad, sino un refugio donde Elena podía escuchar sus propios pensamientos y planear un futuro que ya no terminaba en la orilla del camino. Mateo la observaba con un respeto que ella no sabía cómo recibir, pues nunca antes un hombre la había mirado como a una igual, como a una compañera de batalla, y no solo como a un objeto de necesidad o lástima social. Sabían que el amanecer traería consigo el enfrentamiento definitivo con don Carmelo, pero en ese momento de quietud antes de la guerra, encontraron en la mirada del otro la fuerza necesaria para no rendirse ante el abismo que se abría a sus pies. La madrugada se instaló sobre la parcela con una neblina densa que parecía querer ocultar la miseria del mundo bajo un manto blanco y frío. Elena se levantó antes de que el primer rayo de sol lograra atravesar la bruma, sintiendo que sus articulaciones protestaban por el esfuerzo acumulado de tantos meses de lucha contra el olvido. En la cocina, el fuego que Mateo había dejado preparado la noche anterior todavía conservaba unas brasas tibias, un pequeño recordatorio de que ya no estaba sola en esa batalla diaria por la supervivencia. Observó a sus hijos dormir, viendo en sus rostros una paz que antes les era esquiva, y se dio cuenta de que el orden que el forastero había traído no era solo de maderas y clavos, sino de una estructura invisible que sostenía sus vidas. El silencio del campo fue interrumpido por el sonido lejano de una carreta que se acercaba con una lentitud exasperante, levantando una nube de polvo que se mezclaba con la humedad del ambiente. No era el cartero ni un comerciante, sino el viejo boticario del pueblo, un hombre que rara vez se aventuraba fuera de la seguridad de su tienda si no había una ganancia segura de por medio. Se detuvo frente a la cerca, mirando con una mezcla de curiosidad y desprecio el huerto que empezaba a florecer bajo el cuidado de Mateo. Traía un mensaje, una advertencia de que las autoridades rurales estaban empezando a hacer preguntas sobre la legalidad de la estancia del forastero, instigadas por los rumores que don Carmelo sembraba con la paciencia de un agricultor del odio. Mateo escuchó las palabras del boticario sin dejar de afilar la guadaña, con un movimiento rítmico que enviaba chispas hacia el suelo de tierra roja.
No había miedo en su mirada, sino una determinación sombría que hacía que el mensajero retrocediera instintivamente hacia la seguridad de su transporte. El forastero sabía que el tiempo de las sutilezas se estaba agotando y que la sombra de la mina, con todos sus secretos de oro y muerte, pronto reclamaría su lugar en esa historia de injusticias. Cada golpe de la piedra contra el metal era una sentencia, una preparación para un enfrentamiento que no se resolvería con papeles ni con súplicas, sino con la fuerza bruta de quien no tiene nada más que perder excepto su propia alma. Don Carmelo, mientras tanto, desayunaba en la opulencia de su hacienda, rodeado de sirvientes que se movían con la cautela de quienes saben que un mal gesto puede significar el fin de su empleo. No le importaba la viuda ni sus hijos, pero la idea de que un vagabundo estuviera convirtiendo esa tierra yerma en algo productivo le resultaba una afrenta personal a su dominio absoluto. Había decidido que si no podía quedarse con la parcela por las buenas, lo haría por las malas, utilizando la red de influencias que había tejido durante décadas de corrupción y miedo. Para él, la justicia era un instrumento que se afinaba según sus necesidades, y Elena era solo un obstáculo menor que pronto sería barrido por la fuerza de sus capataces y el silencio cómplice del pueblo. Elena observaba la espalda de Mateo mientras él trabajaba en los surcos, notando cómo la tela de su camisa se pegaba a su piel por el sudor y el esfuerzo constante bajo el sol abrasador. Había una nobleza en su cansancio que ella nunca había visto en los hombres del pueblo, una dedicación que no buscaba el aplauso ni el reconocimiento de los demás, sino simplemente la satisfacción del deber cumplido. Se acercó con un jarro de agua fresca, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo del hombre, como una presencia sólida que la envolvía y la protegía de las miradas venenosas de los vecinos. En ese intercambio de miradas, sin necesidad de palabras, se selló un pacto de lealtad que iba mucho más allá de la simple ayuda mutua frente a la pobreza extrema. El mediodía trajo consigo un calor asfixiante que parecía detener el tiempo, obligando incluso a los pájaros a buscar refugio en la sombra rala de los mezquites. Los niños se sentaron alrededor de la mesa de madera que Mateo había restaurado, comiendo con una lentitud que nacía del respeto por los alimentos que ahora empezaban a ser más frecuentes en su hogar. No había risas estrepitosas, pero el ambiente estaba cargado de una calma que Elena saboreaba como si fuera un manjar prohibido, temerosa de que cualquier ruido fuerte pudiera romper el encanto de esa normalidad recuperada. El forastero comía en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera escuchando los ecos de una tormenta que todavía no se veía en el cielo, pero que él sentía en los huesos. Por la tarde, la viuda decidió bajar al pueblo para entregar un pequeño encargo de costura, enfrentándose de nuevo al muro de indiferencia y juicio que la rodeaba como una muralla de piedra. Sintió las miradas de las mujeres en la plaza, cargadas de una piedad hipócrita que escondía el deseo de verla caer definitivamente para poder sentirse superiores en su propia mediocridad. Nadie le preguntó por la salud de sus hijos ni por el estado de su techo. Solo buscaban en sus ojos el rastro de la vergüenza que ellos creían que debería sentir por aceptar la ayuda de un extraño. Elena apretó los labios y siguió adelante, dándose cuenta de que el respeto de esa gente no valía la pena el esfuerzo de intentar recuperarlo nunca más. La tierra roja parecía latir bajo sus pies con un hambre antigua, una sed que no se saciaba solo con agua, sino con el sacrificio de quienes la trabajaban día tras día sin descanso. Elena pensó en Joaquín y en cómo su cuerpo ahora formaba parte de esa misma tierra, alimentando con su ausencia la amargura de sus días y la esperanza de sus noches de vigilia. Sintió un pinchazo de dolor en el pecho al recordar su sonrisa, pero fue un dolor seco, sin lágrimas, el tipo de pena que se lleva por dentro como una piedra que se ha pulido con el paso de los años. Sabía que la mina no devolvía lo que tomaba,
pero en la presencia de Mateo encontraba una forma de justicia poética que le permitía seguir caminando sin derrumbarse. Mateo pasó las últimas horas de luz revisando el perímetro de la parcela, asegurando las entradas y preparando un plan de defensa que esperaba no tener que utilizar nunca frente a la familia de su compañero. Sus movimientos eran precisos y económicos, revelando una formación que no pertenecía al campo, sino a situaciones de peligro donde cada segundo y cada gesto contaban para la supervivencia. No hablaba con Elena de sus preparativos, pero ella lo entendía todo al verlo colocar troncos pesados contra la puerta trasera y afilar los machetes con una dedicación casi religiosa. Estaban en pie de guerra, aunque el enemigo todavía no hubiera cruzado la línea invisible que separaba la propiedad del camino real, dominado por el hacendado y su odio. La noche cayó sobre la tierra roja, con un silencio que pesaba más que la oscuridad misma, envolviendo la choza en una atmósfera de anticipación que hacía que cada crujido de la madera sonara como un disparo. Elena se acostó junto a sus hijos, escuchando el latido de sus propios temores y la respiración pausada de Mateo, que se había quedado montando guardia en la entrada principal. El secreto de la bolsa de oro flotaba entre ellos como un fantasma que no terminaba de manifestarse, guardado en el silencio del forastero y en la intuición de la viuda que sabía que algo grande estaba por revelarse. Mañana sería el día en que la verdad y la mentira chocarían de frente, y solo la dignidad de los que no tienen nada podría salvarlos del abismo final. El aire de la mañana olía a metal y a tierra húmeda, una combinación que a Elena siempre le recordaba los peores días de su vida, pero que ahora, con Mateo sentado en el porche, parecía tener un matiz de resistencia. El forastero no había dormido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero mantenían una claridad aterradora, como si estuviera contando los segundos que faltaban para que el destino llamara a su puerta con un golpe de autoridad. Ella salió con una jarra de agua, sintiendo que el silencio del pueblo era una soga que se apretaba alrededor de su propiedad, aislándolos del resto del mundo en una burbuja de tensión insoportable. No había pájaros cantando ese día, solo el sonido del viento rozando las hojas del maíz que, desafiante, se alzaba hacia el cielo como un ejército verde en medio del desierto de injusticia que los rodeaba. Mateo recordaba el peso de la viga sobre el pecho de Joaquín, el crujido de los huesos y el último suspiro que olía a polvo de oro y a promesas rotas en la oscuridad del socavón. Ese recuerdo era el motor que movía sus manos ahora, mientras apretaba el mango del machete con una fuerza que le hacía blanquear los nudillos bajo el sol que empezaba a calentar el ambiente. No era solo la bolsa de cuero que llevaba escondida entre sus ropas lo que le pesaba, sino la mirada de esos 6 niños que lo veían como a un dios bajado de la montaña para salvarlos del olvido. Se sentía como un impostor y un héroe al mismo tiempo, un hombre que caminaba sobre el filo de una navaja entre la redención y la mentira, sabiendo que la verdad, una vez revelada, cambiaría el color de esa tierra roja para siempre. Los niños, ajenos a la profundidad del conflicto, pero sensibles a la vibración del miedo en el aire, se mantenían cerca de las faldas de su madre, formando un pequeño círculo de humanidad frente a la inmensidad del peligro. El mayor, que ya empezaba a tener los hombros anchos como su padre, miraba a Mateo con una devoción silenciosa, tratando de imitar su postura de vigilancia y su calma ante lo inevitable. Había en esos pequeños una dignidad que don Carmelo nunca podría comprar con todas sus hectáreas, una chispa de esperanza que se alimentaba de la presencia del forastero y de la firmeza renovada de Elena. Eran la razón por la cual el aire se sentía tan denso, el motivo por el cual cada minuto de paz era una victoria robada a la garra del hacendado que los acechaba desde la colina. El estruendo de los cascos de los caballos rompió la quietud de la mañana, anunciando la llegada de don Carmelo y su escolta de hombres armados,
quienes avanzaban levantando una cortina de polvo que parecía una mortaja. El terrateniente vestía sus mejores galas, con el sombrero de ala ancha proyectando una sombra oscura sobre su rostro, lleno de una soberbia que no conocía límites ni leyes. Se detuvieron frente a la cerca que Mateo había reparado, y por un momento el tiempo pareció detenerse, congelado en una imagen de poder contra resistencia, de opresión contra libertad. Carmelo no esperaba encontrar a nadie bloqueando su camino, y mucho menos a un hombre con la mirada de Mateo, que lo observaba desde el suelo con una indiferencia que dolía más que un insulto gritado a los cuatro vientos del pueblo. ¿Todavía sigues aquí, vagabundo?, gritó don Carmelo con una voz que pretendía ser de mando, pero que dejaba traslucir un nerviosismo que Elena notó de inmediato. El forastero se puso de pie lentamente, con una economía de movimientos que delataba su experiencia en situaciones de vida o muerte, manteniendo el machete pegado a su pierna como una extensión natural de su propio cuerpo. No respondió con palabras, sino con un paso hacia adelante que hizo que los caballos de la escolta retrocedieran un poco, inquietos ante la energía que emanaba de aquel hombre de hombros anchos y voluntad de acero. El hacendado apretó las riendas de su montura, sintiendo que por primera vez en su vida estaba frente a alguien que no temía a su dinero ni a su nombre, alguien que estaba dispuesto a morir defendiendo una parcela de tierra que no le pertenecía. Elena se adelantó y se colocó justo al lado de Mateo, con el rebozo bien sujeto y la barbilla en alto, desafiando no solo al hombre que quería robarle, sino a todos los siglos de sumisión que pesaban sobre sus antepasados. Esta tierra tiene dueño y no es usted, don Carmelo. Mi marido la pagó con su vida y yo la defenderé con la mía si es necesario para que mis hijos tengan un futuro, dijo con una voz que resonó en el valle como el toque de una campana de bronce. La sorpresa en el rostro del terrateniente fue total, pues nunca había imaginado que la viuda invisible tuviera el valor de enfrentarlo directamente y con tanta claridad en sus palabras. El conflicto ya no era solo por unos surcos de maíz, sino por el derecho de una mujer a existir fuera de la sombra de un patrón. Detrás de los arbustos y desde las ventanas lejanas, los vecinos del pueblo observaban la escena con una mezcla de morbo y temor, sin atreverse a intervenir, pero deseando en secreto que la injusticia fuera finalmente derrotada. El silencio social era absoluto. Nadie se movía para ayudar a la viuda, pero el aire estaba cargado de una expectativa eléctrica que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Eran testigos mudos de una batalla que definiría el alma de la región. Una lucha donde el silencio de los otros pesaba tanto como el odio de los que atacaban desde sus caballos de lujo. En ese momento, Elena sintió la soledad del héroe, esa frialdad que recorre la espalda cuando te das cuenta de que el mundo solo mira mientras tú decides si te rindes o te conviertes en leyenda. Una presión insoportable comenzó a crecer en el pecho de Elena. Una sensación física de asfixia que no venía de la falta de aire, sino de la magnitud del momento que estaba viviendo frente a sus hijos. Podía sentir el calor del sol quemando su piel y el olor a cuero de las sillas de montar de los capataces, pero todo se volvía borroso frente a la intensidad de la mirada de Mateo, que le transmitía una fuerza casi sobrenatural. Sus manos temblaban un poco, pero las mantuvo ocultas entre los pliegues de su vestido, negándose a mostrar debilidad ante los ojos de quienes querían verla de rodillas pidiendo piedad. Era un dolor sordo, una tensión que se acumulaba en los músculos del cuello y los hombros, recordándole que la dignidad tiene un costo que el cuerpo siempre termina registrando de alguna manera. Don Carmelo, al ver que no podía doblegar la voluntad de la pareja con simples amenazas, lanzó una última mirada de odio antes de dar la orden de retirada a sus hombres, prometiendo volver con la autoridad de la ley. Se alejaron entre nubes de polvo, dejando tras de sí una estela de resentimiento y la promesa de un enfrentamiento aún más violento para el día siguiente en la plaza del pueblo. Elena sintió que sus rodillas cedían por un instante,
pero Mateo la sostuvo por el brazo con una firmeza que le devolvió la estabilidad necesaria para seguir de pie frente a sus hijos que empezaban a llorar por la tensión acumulada. Sabían que solo habían ganado una escaramuza y que la verdadera guerra estaba por empezar. Pero el sabor de la resistencia era dulce y les daba el aliento para pasar una noche más. Cuando el polvo se asentó, Mateo llevó a Elena hacia el huerto y, lejos de la mirada de los niños, metió la mano en su chaleco de cuero para sacar la bolsa que contenía el secreto de Joaquín. El brillo del oro, aunque escaso, iluminó el rostro de la viuda con una luz que no era de este mundo, revelando la herencia de sudor y muerte que su marido le había dejado a través de las manos de aquel forastero. Esto no es mío, es de ellos, de los niños. Joaquín quería que tuvieran una vida diferente a la nuestra. Susurró el hombre con una voz quebrada por la emoción contenida durante tantos meses de búsqueda y soledad. Elena tomó la bolsa y sintió el peso de la justicia en sus palmas, dándose cuenta de que el camino de la redención apenas estaba empezando a abrirse ante sus ojos cansados. El cuero de la bolsita estaba curtido por el sudor de Joaquín y el polvo de los túneles que le robaron el aliento, pesando en la palma de Elena más que todas las piedras que había cargado en su vida de viuda. No era solo oro, era el testamento de un hombre que, incluso frente a la muerte inminente, pensó en el hambre de sus hijos y en la soledad de la mujer que dejó en la superficie. Elena apretó el fardo contra su pecho, sintiendo que cada pepita era una gota de sangre transformada en esperanza, una compensación tardía por los meses de desprecio y olvido social. El forastero la miraba con una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que su misión estaba cumpliéndose, pero que el peligro apenas comenzaba a mostrar sus garras en el horizonte de la tierra roja mexicana. Entraron a la choza, mientras las sombras de los árboles se alargaban como dedos, intentando atrapar lo poco que quedaba del día. Elena comenzó a preparar la cena con una parsimonia que antes no tenía, echando al fuego las últimas ramas secas que Mateo había apilado junto al fogón de barro. Los niños, ya más tranquilos, se sentaron a la mesa esperando el sustento, sin saber que el pequeño bulto de cuero escondido en el corpiño de su madre valía más que toda la leña de la región. No hubo celebraciones ni gritos de júbilo. La noticia del oro se guardó en un silencio respetuoso, como se guarda un secreto sagrado en una casa que ha sido visitada por la tragedia y ahora busca desesperadamente la redención. El calor del fogón empezó a lamer la piel de Elena, provocándole un sudor fino que le bajaba por la nuca mientras el olor a maíz tostado llenaba cada rincón de la estancia. Podía sentir el pulso acelerado en sus sienes, una vibración rítmica que acompañaba el chisporroteo de la madera quemándose y el crujido de las tablas del suelo bajo el peso de Mateo. Sus manos, antes frías como el mármol, ahora ardían con una fiebre de actividad, moviéndose entre los cacharros con una agilidad que nacía de la urgencia de proteger a su prole. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad estática que le erizaba los vellos de los brazos, recordándole que el cuerpo humano es el primero en detectar cuando la tormenta del destino está a punto de desatarse sobre un hogar. Mateo se sentó en el rincón más oscuro, manteniendo la vista fija en la entrada, como un perro guardián que no necesita ladrar para imponer respeto. Discutieron en voz baja los pasos a seguir, sabiendo que don Carmelo no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su autoridad era pisoteada por una viuda y un vagabundo. Acordaron que el oro debía ser llevado al pueblo solo cuando el juez de distrito, un hombre conocido por su rectitud fuera de la influencia del hacendado, llegara para la feria anual. La estrategia no era de ataque, sino de resistencia legal y moral, utilizando el último legado de Joaquín como el escudo definitivo contra la codicia que pretendía dejarlos en la calle. Cada palabra era una piedra colocada en el muro de su defensa, construida con la paciencia de quienes ya no tienen miedo al fracaso.
En el pueblo, la noticia de que don Carmelo había sido rechazado en la parcela corrió como el agua en un cauce seco, despertando una mezcla de asombro y envidia en los corazones de los vecinos. Los que antes cerraban sus puertas, ahora espiaban por las rendijas, tratando de entender de dónde sacaba Elena esa fuerza nueva que la hacía caminar sin agachar la cabeza frente a nadie. Nadie se atrevía a cruzar el camino para ofrecer ayuda, pero el silencio social ya no se sentía como un abandono, sino como un reconocimiento implícito de que algo estaba cambiando en la jerarquía de la región. La indiferencia de los otros se convirtió en una armadura para la viuda, quien comprendió que no necesitaba la aprobación de un pueblo que solo sabía rendirse ante el poder del dinero y el miedo. Mateo recordó el instante preciso en que la mina rugió, un estruendo subterráneo que le sacudió los pulmones y le llenó la garganta de una tierra amarga y asfixiante. Podía sentir todavía el peso del colapso en su espalda, un dolor sordo que le subía por la columna cada vez que hacía un esfuerzo, recordándole su propia mortalidad en medio de la lucha. El polvo de oro que Joaquín le entregó en ese último suspiro parecía habérsele metido bajo la piel, causándole una picazón constante que solo se calmaba cuando veía a los hijos de su amigo comer en paz. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y espasmos, un testimonio físico de una vida pasada en las entrañas de la montaña, donde la luz es un milagro y el aire es un préstamo que se paga con la vida misma. Elena miró a sus 6 hijos, y por primera vez en años pudo imaginar un futuro que no estuviera manchado por el barro de la parcela ni por el desprecio de las patronas del pueblo. Pensó en zapatos nuevos para los más pequeños, en cuadernos para que el mayor aprendiera a leer los documentos que ahora intentaban usar en su contra, y en una tumba digna para Joaquín, con una cruz de piedra que no se borrara con la primera lluvia de verano. El dinero no cambiaría quiénes eran, pero les daría el espacio necesario para que su dignidad no fuera pisoteada por la necesidad básica de un pedazo de pan duro. La ambición no era de lujo, sino de respeto, el deseo humano de dejar de ser invisibles en un mundo que solo tiene ojos para los que poseen la tierra y el ganado. La noche se cerró sobre ellos con una oscuridad que parecía tragarse los ruidos del campo, dejando solo el sonido de la respiración pausada de los niños y el viento silbando entre las grietas del adobe. Elena se mantuvo alerta, escuchando cada crujido de la madera y cada movimiento de los animales afuera, temiendo que los capataces de don Carmelo regresaran bajo el amparo de las sombras para cumplir sus amenazas. No había en ella rastro de sueño, sino una vigilia tensa que la mantenía con los sentidos agudizados, lista para dar la voz de alarma al primer signo de peligro real. El aislamiento de la propiedad, que antes era su mayor condena, ahora se sentía como una fortaleza natural que Mateo se encargaba de proteger con su sola presencia silenciosa en el umbral de la puerta. De pronto, un espasmo de frío le recorrió el pecho a Elena, una sensación de vacío que le hizo apretar los dientes para evitar que el castañeo delatara su terror interno ante la incertidumbre. Sintió cómo se le erizaba la piel y cómo un nudo se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar mientras el corazón le golpeaba las costillas con la violencia de un pájaro enjaulado. El aire dentro de la choza se sentía gélido a pesar del fogón, y una presión insoportable le pesaba en los párpados, aunque se obligaba a mantenerlos abiertos para no perderse ni un detalle de la penumbra. Era el colapso del espíritu reflejado en la carne, la manifestación física de una mujer que estaba cargando el destino de 7 personas sobre sus hombros cansados, en medio de una noche que no parecía tener fin. Al llegar el alba, los primeros rayos de un sol pálido comenzaron a lamer la tierra roja, revelando que el mundo seguía en su lugar a pesar de los temores de la noche anterior. Mateo se levantó de su puesto de guardia, se sacudió el polvo de la chaqueta y comenzó a preparar las herramientas para una última jornada de trabajo antes de enfrentar lo que fuera que el hacendado tuviera preparado. Elena salió a su encuentro,
con el rostro lavado y el cabello recogido con una firmeza que anunciaba su disposición para la batalla final que se avecinaba en la plaza. Sabían que ese día se decidiría todo, que el legado de Joaquín y la presencia del forastero llegarían a su punto de quiebre definitivo, marcando el inicio de una nueva era o el fin de sus sueños de libertad y justicia. El camino hacia la plaza del pueblo parecía más largo de lo habitual, una cinta de polvo rojo que se enredaba en los pies de Elena y sus hijos. Caminaban con una solemnidad que llamó la atención de los pocos madrugadores que ya barrían sus portales con escobas de vara, observando con desconfianza aquel desfile de harapos limpios y rostros lavados. Mateo encabezaba la marcha con paso firme, cargando sobre sus hombros no solo su propia historia, sino la esperanza de una familia que el mundo había decidido ignorar. No había música ni risas en el aire, solo el sonido seco de los guaraches contra la tierra y el murmullo de un viento que soplaba desde la sierra, trayendo el presentimiento de que aquel día la justicia dejaría de ser una palabra vacía para convertirse en una realidad necesaria. Al llegar a la plaza, se encontraron con un escenario que parecía sacado de una pesadilla burocrática, con el juez de paz sentado tras una mesa de madera desvencijada bajo la sombra del gran laurel. Don Carmelo ya estaba allí, rodeado de sus abogados y de un séquito de hombres que trataban de imponer su ley mediante la intimidación y las miradas cargadas de desprecio. La gente del pueblo se agolpaba en las orillas, formando un círculo de curiosidad y miedo, esperando ver cómo la viuda era finalmente despojada de lo único que le quedaba en este mundo. No había en aquel lugar ni un rastro de compasión, solo el cálculo frío de quienes ven la miseria ajena como una oportunidad para demostrar su propio poder sobre los que no tienen nada que ofrecer a cambio de su piedad. El juicio comenzó con la lectura de unos documentos amarillentos que don Carmelo presentó como pruebas irrefutables de una deuda que Joaquín nunca contrajo en vida. El abogado del hacendado hablaba con una voz meliflua, enredando la verdad en una serie de términos legales que Elena no comprendía, pero que sentía pesados sobre su espalda. Los presentes escuchaban en silencio, algunos bajando la mirada por la vergüenza de saber que todo era una farsa, pero ninguno se atrevía a levantar la voz contra el hombre que controlaba el agua de la región. Era una situación de injusticia absoluta, un acto de teatro cruel donde el destino de la viuda parecía estar escrito por los poderosos, dejando para ella y sus hijos solo la calle y el hambre como final previsible. Elena sintió que el aire se volvía difícil de inhalar, una presión insoportable en el pecho que le impedía respirar con normalidad mientras las mentiras caían sobre ella. El sudor le resbalaba por la espalda en hilos helados, y un temblor fino se apoderó de sus manos, haciéndola sentir que sus propios huesos se debilitaban bajo el sol inclemente de la plaza. Podía escuchar el latido de su corazón golpeando con fuerza sus oídos. Una vibración sorda que le nublaba la vista y la hacía tambalearse por un instante. Era el colapso de su resistencia física, la manifestación de un agotamiento que ya no cabía en su alma y que buscaba una salida, marcando el límite de lo que un ser humano puede soportar ante la crueldad. Justo cuando el juez se disponía a firmar la orden de desalojo, Mateo dio un paso al frente, rompiendo la formación de la familia con una autoridad que hizo callar al abogado de don Carmelo de golpe. No buscó la mirada de la autoridad, sino que se dirigió directamente a la multitud, con sus ojos encendidos por un fuego que venía de las entrañas mismas de la montaña donde había pasado su vida. Sus manos, toscas y curtidas, se posaron sobre la mesa con una firmeza que hizo saltar el tintero, exigiendo ser escuchado no como un vagabundo, sino como un testigo de la verdad que el polvo de la mina había intentado ocultar. El silencio que seguido a su intervención fue absoluto, una pausa necesaria antes de que el mundo se pusiera de cabeza ante sus ojos. Con una voz grave que parecía emerger de las profundidades del socavón, Mateo comenzó a relatar los últimos momentos de Joaquín,
describiendo con detalles minuciosos el accidente que la compañía minera había intentado sepultar bajo toneladas de olvido. Habló de la negligencia, de los puntales podridos que don Carmelo sabía que estaban mal y de cómo su compañero había muerto tratando de salvar a otros antes de que la galería se viniera abajo. Cada palabra caía como una piedra sobre la conciencia de los presentes, revelando que la fortuna del hacendado estaba manchada con la sangre de los hombres que él mismo había enviado a la muerte sin el menor remordimiento. La verdad ya no era un murmullo entre dientes, sino una declaración clara que desnudaba la hipocresía de quienes se creían dueños de la vida ajena en aquel rincón de México. Mientras Mateo hablaba, Elena sintió que la carga de su angustia se disipaba, dejándola en un estado de calma que le provocaba una extraña sensación de estabilidad sobre el empedrado de la plaza. Un escalofrío de alivio le recorrió la columna vertebral, devolviendo el color a sus mejillas y el brillo a sus ojos cansados por tantas noches de vigilia y llanto silencioso. Su espíritu parecía estar recuperándose de los golpes recibidos, liberándose de la opresión invisible que la había mantenido atada a la voluntad de otros durante tanto tiempo. Era una transformación lenta y profunda, un despertar que la hacía percibir el mundo con una claridad nueva, como si acabara de salir de un túnel oscuro hacia la luz deslumbrante de una libertad merecida. El forastero metió la mano en su chaleco de cuero y sacó la bolsita que contenía el legado de Joaquín, poniéndola sobre la mesa con un sonido metálico que resonó en toda la plaza de manera definitiva. El juez abrió el fardo y el brillo del oro, aunque escaso, fue visto por los hombres presentes, demostrando que Joaquín no era un deudor, sino un hombre que trabajó hasta el último aliento para asegurar el futuro de los suyos. Aquel oro era la prueba física de una lealtad que superaba la muerte, un resultado concreto que Mateo había traído con sus propios pies a través de desiertos y montañas. El poder cambió de manos en ese preciso instante, por la fuerza incontestable de una promesa cumplida contra todo pronóstico y toda maldad humana. El rostro de don Carmelo pasó de la arrogancia al pálido color de la derrota en un instante, mientras se daba cuenta de que su control basado en el miedo se estaba desmoronando frente a sus propios trabajadores. El murmullo de la gente empezó a crecer, ya no como un susurro, sino como una expresión de indignación que señalaba al verdadero culpable de la tragedia de Elena y de tantas otras familias. Los capataces retrocedieron, sintiendo que la autoridad de su patrón se evaporaba rápidamente, dejándolo solo con sus mentiras y sus documentos inútiles. Fue un momento de justicia humana cruda, donde la verdad actuó de forma implacable contra los soberbios y sirvió de alivio para los que finalmente se atrevían a levantar la mirada ante sus opresores habituales. El juez, temeroso de la reacción de la multitud que empezaba a rodear la mesa con intenciones poco amistosas, anuló el desalojo de inmediato y ordenó que se abriera una investigación oficial sobre el accidente de la mina. Elena se acercó a sus hijos y los abrazó, sintiendo que por primera vez podía ofrecerles algo más que palabras de consuelo en medio de las dificultades. Mateo se retiró a un lado, volviendo a su papel de observador silencioso, con la satisfacción de quien ha devuelto la paz a una casa que la desgracia intentó devorar por completo. La plaza del pueblo, antes lugar de la tristeza de la viuda, se convirtió en el punto de partida de su nueva vida, marcando el fin de un tiempo de sombras y el comienzo de un respeto verdadero. El silencio que se apoderó de la plaza no fue un vacío de sonido, sino una marea de asombro que arrastró consigo las viejas certezas del pueblo. Elena sentía el peso del sol sobre su nuca, pero por primera vez en años, ese calor no le recordaba su miseria, sino que parecía ungir su nueva posición frente a los ojos de sus vecinos. El juez, con las manos temblorosas, dejó que el oro brillara bajo la luz del mediodía, un testimonio mudo de que la justicia, aunque lenta, termina por reclamar su lugar. Los murmullos de la gente se transformaron en un respeto tardío,
una marea que se apartaba para dejar pasar a la mujer que antes todos ignoraban. No hubo aplausos, solo el reconocimiento profundo de que la dignidad humana no tiene precio ni dueño, y que Helena finalmente había vencido al olvido. Don Carmelo se retiró con la sombra de la derrota grabada en su rostro, montando su caballo con una torpeza que delataba el quiebre de su soberbia ante la verdad revelada. Sus capataces lo siguieron en silencio, evitando la mirada de los trabajadores que ahora los observaban con un desprecio que ya no tenían miedo de ocultar tras las puertas. El poder del terrateniente se había evaporado como el agua en el desierto, dejando tras de sí solo el rastro amargo de una tiranía que ya no encontraba sustento en el miedo de los otros. No fue necesario un enfrentamiento físico. La simple presencia del legado de Joaquín y la voz de Mateo habían sido suficientes para derrumbar un imperio construido sobre el sufrimiento de los humildes. El hacendado desapareció en una nube de polvo, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez fue. El regreso a la parcela fue una marcha de redención, con los 6 niños caminando delante de Helena y Mateo, sus pequeñas espaldas erguidas bajo el cielo que ya no parecía una amenaza. Al pisar de nuevo su propia tierra, Helena sintió una conexión diferente con el suelo. Ya no era solo el lugar donde se hundían sus penas, sino el cimiento de una vida que ella misma estaba construyendo. Se detuvo ante el huerto que Mateo había levantado con esfuerzo y se permitió respirar hondo, inhalando el aroma de las plantas que prometían un sustento independiente de la piedad ajena. No hubo lágrimas de tristeza, pues el dolor había sido sustituido por una determinación serena, una fuerza que nacía de saberse dueña de su destino y protectora del futuro de sus hijos en ese rincón de tierra roja. Mateo observaba la escena desde el lindero, con el sombrero en la mano y la mirada perdida en la línea de las montañas que guardaban los restos de su amigo y compañero de mina. Había cumplido con la palabra dada en la oscuridad del socavón, y el peso de la bolsa de oro ya no le quemaba en el pecho como una brasa de culpa inacabable. Helena se acercó a él y, sin necesidad de grandes discursos, le ofreció un lugar permanente bajo su techo, no como un peón ni como un extraño, sino como la parte fundamental de la familia que él mismo había ayudado a rescatar del abismo. El forastero aceptó con un asentimiento breve, sintiendo que sus propios fantasmas finalmente encontraban la paz en la quietud de esa casa que ahora olía a esperanza y a madera nueva recién trabajada. Los días siguientes estuvieron marcados por acciones sencillas que, para Helena, tenían el peso de grandes acontecimientos históricos en el desarrollo de su nueva existencia digna y estable. Compró zapatos resistentes para cada uno de sus 6 hijos, viendo cómo los niños caminaban con una torpeza alegre sobre el suelo que antes laceraba sus pies descalzos y sucios. Pagó las deudas legítimas que existían, no por miedo, sino para limpiar el nombre de Joaquín de cualquier mancha que la malicia del pueblo hubiera intentado imponer sobre su memoria de trabajador. No hubo derroches ni lujos innecesarios. Cada centavo del oro fue administrado con la sabiduría de quien sabe que el hambre es un lobo que siempre acecha en las sombras del invierno. El hogar se llenó de ruidos cotidianos, de platos golpeando la mesa y de una calma que llegó para quedarse. El pueblo, en su naturaleza voluble, comenzó a tratar a Helena con una cortesía que rayaba en la sumisión, algo que ella recibía con una indiferencia educada pero firme en sus convicciones. Ya no buscaba la aprobación de las mujeres que la habían humillado, ni el perdón de los comerciantes que le habían negado un hueso para sus hijos hambrientos en el pasado. Su círculo se redujo a su familia y a la presencia constante de Mateo, construyendo una fortaleza de respeto que no necesitaba de murallas para ser inexpugnable ante los chismes del lavadero. Helena se convirtió en una figura de autoridad silenciosa, una mujer que había cruzado el fuego del desprecio social y había salido ilesa, con el alma templada por el sufrimiento y la victoria final. La viuda invisible había muerto definitivamente. El huerto floreció bajo el cuidado de ambos,
transformándose en una mancha de color vibrante en medio de la tierra roja que antes parecía estéril y condenada al olvido. El olor del maíz fresco y de la tierra mojada por el riego llenaba el aire, atrayendo de nuevo a los pájaros que antes evitaban la desolación de la parcela. Elena pasaba las tardes trabajando junto a Mateo, sintiendo el sol sobre su espalda como una caricia necesaria y no como un látigo que recordaba su cansancio crónico. Sus manos, aunque toscas por el trabajo duro, ya no temblaban de miedo ni de debilidad, sino que se movían con la seguridad de quien sabe que cada semilla es una promesa de futuro. La sensorialidad de la abundancia sustituyó al rastro rancio de la miseria en cada rincón de su hogar. Una tarde de domingo, Elena caminó hasta el borde de la propiedad donde había levantado un pequeño altar de piedra en memoria de Joaquín, llevando consigo las primeras flores del nuevo jardín. No hubo lamentos desgarradores ni reproches al destino, solo un agradecimiento profundo por el hombre que, incluso en su partida, había encontrado la forma de cuidar de su familia desde la distancia. Mateo se quedó a lo lejos, respetando ese espacio de duelo que finalmente se había convertido en un rincón de paz y no en un foco de amargura constante. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los árboles como si fuera una respuesta silenciosa a su plegaria, cerrando la herida del abandono con la venda de la justicia alcanzada. Elena sonrió por primera vez en un año, una sonrisa de paz. La relación entre la viuda y el forastero se cimentó sobre una base de respeto mutuo y silencios compartidos, lejos de los romanticismos vacíos que solo existen en los libros. Eran dos sobrevivientes que habían encontrado en el otro el espejo de sus propias luchas, un refugio donde no era necesario explicar el dolor porque ambos lo conocían de memoria en su propia carne. Mateo se convirtió en el pilar que Joaquín no pudo ser por culpa de la mina, y Elena fue para él la raíz que le permitió dejar de ser un errante sin rumbo. Juntos, construyeron una normalidad que era el tesoro más grande que podían poseer, una rutina de trabajo y afecto que desafiaba la lógica de quienes solo ven la vida a través del dinero. Al caer el sol sobre el horizonte de la tierra roja, la familia se reunió en la baranda de la casa, viendo cómo las sombras se apoderaban del valle con suavidad. Los 6 hijos de Elena, con el estómago lleno y el corazón tranquilo, jugaban cerca de los surcos de maíz que eran el testimonio vivo de su resistencia. Elena y Mateo permanecían sentados en el escalón de piedra, compartiendo la última luz del día con la satisfacción de quien ha vencido a la injusticia con las manos desnudas y la verdad. La historia de la viuda invisible terminó en ese momento, dando paso a la crónica de una mujer que aprendió que el respeto se siembra con valor y se cosecha con dignidad. La noche llegó, pero esta vez, bajo ese techo reparado, nadie volvió a sentir frío. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.